¿Alguna vez has sentido que necesitas aprender a vivir sin depender de nadie, ni siquiera de tu propia familia? A veces, la vida nos empuja hacia caminos de soledad que no elegimos, pero que están cargados de propósito. En el Salmo 27:10, el rey David declara con absoluta certeza: «Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá». Esta promesa no solo trae consuelo, sino que revela una verdad profunda. Cuando todo lo demás desaparece, Dios permanece. Hoy exploraremos cómo construir una vida sólida, plena y espiritualmente fuerte, incluso cuando te toca caminar en soledad. Te mostraremos cómo transformar esa soledad en una oportunidad divina para crecer, fortalecerte y descubrir quién eres realmente en Cristo. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene preparado para ti cuando aprendes a depender únicamente de Él? Desde tiempos antiguos, el silencio de la soledad ha sido el escenario donde Dios moldea a sus elegidos. Tal vez tú también has sentido esa separación. Quizás miras a tu alrededor y sientes que no hay nadie, ni amigos verdaderos, ni familia presente, solo tú, y ese vacío que parece no tener fin. Pero ¿y si ese vacío no fuera un castigo? ¿Y si ese silencio fuera el taller sagrado donde el Creador está forjando algo eterno dentro de ti? Muchos interpretan esta sensación como abandono, pero a los ojos de Dios puede ser la preparación más profunda. En Deuteronomio 8:2, el Señor recuerda a Israel: «Acuérdate del camino por donde te ha traído el Señor tu Dios durante estos 40 años en el desierto, para humillarte, para ponerte a prueba y para saber lo que había en tu corazón». El desierto no fue una desgracia, fue una escuela. Así también, la soledad que enfrentas ahora podría ser el terreno donde Dios está sembrando algo que aún no puedes ver. A lo largo de las Escrituras, los hombres y mujeres que se convirtieron en instrumentos poderosos en manos de Dios, primero fueron desarraigados. Abraham tuvo que dejar la casa de su padre sin saber a dónde iba. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de escuchar la voz de Dios desde una zarza ardiente. Elías huyó solo al monte Horeb, donde escuchó el susurro apacible del Señor. Incluso nuestro Señor Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, fue llevado al desierto para estar a solas. La soledad no los destruyó, los preparó. No fue un castigo, sino una asignación divina. No fue abandono, sino dirección. Porque hay lecciones que solo se aprenden cuando no hay nadie más alrededor para interferir con lo que Dios está tratando de decirte directamente al corazón. El alma humana anhela compañía, pertenencia y afecto, pero muchas veces buscamos en otros lo que solo Dios puede darnos. Cuando Dios quiere ocupar el lugar que le corresponde en nuestras vidas, a menudo remueve todo lo demás. La ausencia de personas no es necesariamente una maldición, puede ser un acto de gracia. Mientras estés rodeado de ruido, opiniones, expectativas ajenas y vínculos que condicionan tu identidad, será difícil escuchar la voz pura de aquel que te creó. Por eso, cuando Dios quiere mostrarte quién eres realmente, a menudo primero te separa. Separa lo que estorba, quita lo que distrae, desconecta lo que te mantiene en dependencia. Así como el alfarero no puede moldear el barro si no está completamente en sus manos, Dios no puede formar tu carácter si aún estás pegado a quienes lo deformaron. Piensa en José. Su historia es una de las más reveladoras. Fue rechazado por sus propios hermanos, traicionado por su sangre, arrojado a una cisterna y vendido como esclavo. Luego fue olvidado injustamente en prisión. ¿Dónde estaba su familia cuando más los necesitaba? Ausentes. ¿Dónde estaba Dios? Presente, trabajando silenciosamente en cada episodio de dolor. Génesis 50:20 lo resume.
Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Lo que parecía injusto, lo que dolía como traición, fue parte del proceso que lo llevó a ocupar su lugar en el propósito eterno. Así también tú, aunque hoy no entiendas por qué estás solo, debes saber que en lo invisible Dios no ha dejado de escribir tu historia. La soledad que vives ahora podría ser la antesala de un ascenso espiritual que aún no puedes imaginar. No es el final, es el umbral. Es allí, en ese lugar donde sientes que nadie más te sostiene, donde Dios se convierte en tu única fuerza. El salmista expresó esto con brutal sinceridad en el Salmo 142, 405. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me reconozca. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. A ti clamé, oh Señor. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Cuando todo falla, Él permanece. Cuando todos se van, Él se queda. Cuando no tienes a nadie más a quien recurrir, es cuando descubres que Él es suficiente. Lo más fascinante de este proceso es que, aunque duela, es necesario. Porque si Dios permitiera que siguieras rodeado de relaciones superficiales, de afectos que solo te llenan a medias, nunca experimentarías la profundidad del amor verdadero. A veces, las personas se alejan porque no pueden acompañarte al lugar al que Dios te está llevando. No es que sean malas, sino que tu propósito no depende de su compañía. Jesús dijo en Juan 15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo podará para que dé más fruto. Dios poda lo que no da fruto, y a veces esa poda incluye personas, vínculos familiares o círculos que fueron parte de tu historia, pero no serán parte de tu destino. En los momentos de mayor soledad es cuando se construyen las bases más sólidas de la fe, porque no puedes depender de palabras humanas, ni de abrazos, ni de compañía. Solo puedes apoyarte en promesas que no ves, en palabras que resuenan en lo invisible, en una voz que no siempre es audible, pero que te sostiene como un ancla. Romanos 5:3-4 nos dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Esa esperanza no se fabrica en medio de la multitud, sino en la oscuridad, en el silencio, en la cueva donde no hay más que tú y Dios. Recuerdo una historia conmovedora de una mujer que vivió años sin contacto con su familia. Su madre la rechazó por elegir una fe distinta. Sus hermanos se burlaban de su estilo de vida, y sus amistades desaparecieron cuando dejó de agradar a todos. Se quedó sola. Pasó noches enteras llorando, pensando que Dios la había olvidado. Pero fue en ese tiempo de aparente abandono cuando comenzó a escribir cartas a Dios. Cada noche, cada oración era una conversación, cada lágrima, una revelación. Años después, esas cartas se convirtieron en devocionales que tocaron a miles de personas. Ella entendió que su aislamiento no fue una prisión, sino un retiro espiritual forzado por la gracia. Ahí, en esa etapa donde nadie estaba, Dios lo fue todo, y eso bastó. Tal vez hoy piensas que necesitas recuperar a tu familia, tener de vuelta a tus amigos, o rodearte de gente para sentir que vales. Pero déjame decirte, con la autoridad de la palabra, que no necesitas a nadie más para comenzar a sanar, para crecer o para ser pleno. Porque cuando Dios es tu porción, no hay ausencia que te debilite. Lamentaciones 3:24 afirma con firmeza, mi porción es el Señor, dice mi alma, por tanto, en Él esperaré. Cuando el alma declara eso, todo lo demás se vuelve complemento, no necesidad. La verdadera fortaleza espiritual comienza cuando puedes estar solo y no derrumbarte, cuando puedes orar sin que nadie te escuche, cuando puedes adorar sin música y cuando puedes agradecer sin tener nada.
Ese es el tipo de corazón que Dios busca. Ese es el tipo de vasija que Él llena. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo guardes solo para ti. Dale me gusta como una declaración de fe. Comparte este video para que otros corazones puedan recibir esta verdad transformadora. Suscríbete para continuar descubriendo cómo Dios obra en nuestras vidas de maneras profundas e inesperadas. Si este mensaje resonó contigo, deja un comentario diciendo, elijo confiar en Dios, como una proclamación ante el cielo de que sin importar lo que enfrentes, tu corazón permanece firme en su plan perfecto. Nos vemos en el próximo viaje de fe. Que la paz y la gracia de Dios te acompañen siempre. Por eso no temas esta temporada. Acepta la soledad como una escuela divina, un llamado sagrado, un tiempo en el que Dios te está moldeando con sus propias manos. Hay algo crucial que debes recordar. La soledad es temporal, pero lo que aprendes en ella permanece para siempre. Los momentos en los que nadie parece estar a tu lado se convierten en los cimientos de un futuro donde serás capaz de sostener a otros. Dios te está entrenando, fortaleciendo y refinando para que, cuando llegue el momento de tu llamado, no dependas de la aprobación ni del apoyo humano, sino únicamente de Él. Piensa en Jesús en Getsemaní, enfrentando su hora más oscura. En medio de esa profunda soledad, dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Estaba solo, pero completamente sostenido por el cielo. Tal vez ahora no comprendas por qué no encajas, por qué los tuyos no te entienden, o por qué te has alejado de quienes alguna vez estuvieron cerca, pero el cielo sí lo sabe. Y cuando mires atrás, entenderás que esta soledad fue el lugar donde Dios te transformó en alguien irreconocible, incluso para aquellos que te abandonaron. Como José, algún día te levantarás y verás a quienes te rechazaron arrodillados frente al propósito que Dios construyó contigo en silencio. Entonces sabrás, con lágrimas de gozo y gratitud, que la soledad no fue un castigo, sino un regalo, un instrumento, una prueba de amor. Fue una voz suave en medio del vacío que te susurró, yo soy todo lo que necesitas. Porque al final, solo aquellos que han aprendido a vivir sin depender de nadie pueden ser usados por Dios para bendecir a todos. Romper con la necesidad de aprobación es uno de los pasos más difíciles, pero también más liberadores en la jornada espiritual de quien desea vivir conforme al propósito de Dios. Durante mucho tiempo, muchas personas viven atadas, no por cadenas físicas, sino por expectativas invisibles, miradas ajenas, ansiedad constante por ser aceptados, valorados o reconocidos, especialmente por los más cercanos. La familia, que debería ser un refugio, a menudo se convierte en el origen de estas ataduras emocionales. Y cuando Dios comienza a separarte para trabajar directamente contigo, uno de los primeros vínculos que empieza a romper es precisamente el deseo de aprobación, porque el alma que necesita aplausos no está lista para obedecer a quien muchas veces te pide caminar en dirección opuesta a todos. Jesús mismo enfrentó esta realidad. En Marcos 3:21 se nos dice que sus propios familiares pensaban que estaba fuera de sí. No lo comprendieron, no lo celebraron, no lo apoyaron. Sin embargo, Él no detuvo su ministerio, no cambió su mensaje, ni moderó su llamado para agradarles. Siguió avanzando con firmeza hacia su destino. Esta escena no es un detalle menor. Es una revelación profunda de que la incomprensión familiar puede formar parte del diseño divino cuando se trata de moldear carácter espiritual. El mismo Jesús, quien vivió sin pecado, no fue comprendido por los suyos.
Cuanto más nosotros, al buscar seguirle con fidelidad, seremos malinterpretados, criticados o incluso rechazados por quienes pensábamos que siempre estarían a nuestro lado. La dependencia emocional es una forma sutil de esclavitud. A menudo se presenta disfrazada de amor, lealtad u obediencia, pero en realidad es miedo, miedo a ser ignorado, miedo a decepcionar, miedo a estar solo. Pero no hay crecimiento real mientras ese miedo exista. Por eso Dios comienza a cortar, separar y confrontar, porque no se puede seguir su voz mientras se escucha más fuerte la voz de quienes demandan conformidad. Gálatas 1:10 lo deja claro. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Agradar a todos es incompatible con obedecer a Dios. La verdadera obediencia implica incomodar a veces, romper expectativas humanas para honrar la voluntad divina. Cuando el alma comienza a despertar al propósito eterno, muchas veces lo primero que experimenta es un desajuste. Lo que antes parecía normal, ahora incomoda. Lo que antes te definía, ahora te limita. El ambiente familiar, los comentarios cotidianos, las dinámicas habituales comienzan a sentirse como una camisa demasiado ajustada. Esto no es señal de orgullo, sino de expansión. Estás creciendo y lo que antes te bastaba ya no puede contenerte, pero si sigues esperando que otros lo entiendan, lo afirmen o lo acompañen, te quedarás estancado. Porque no todos verán lo que Dios te está mostrando. No todos escucharán lo que tú escuchaste en oración. No todos recibirán lo que tú recibiste en revelación. Y no están obligados a hacerlo. Romanos 14:12. Recuerda que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Nadie más será responsable por lo que tú no cumplas por haber querido agradar a otros. El proceso de romper con la necesidad de aprobación no se logra de golpe, pero comienza con una decisión consciente. No se trata de cortar lazos con dureza ni de rebelarse con soberbia, sino de redirigir la fuente de tu valor. Cuando sabes quién eres en Dios, ya no necesitas que otros lo confirmen. Ya no mendigas palabras de afirmación ni ajustas tu conducta para evitar conflictos. Comienzas a vivir con libertad, no una libertad superficial que dice «yo hago lo que quiero», sino una libertad profunda que declara «yo vivo para quien me creó». Esa es la diferencia entre independencia emocional y madurez espiritual. La primera huye, mientras que la segunda permanece firme. La primera rechaza todo vínculo, mientras que la segunda establece relaciones desde la verdad, no desde la dependencia. En Juan 2:25 encontramos un detalle revelador sobre Jesús. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no necesitaba que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él no necesitaba aprobación porque conocía el corazón humano. Sabía que quien hoy aplaude mañana puede traicionar, que quien hoy bendice mañana puede maldecir. Por eso, su confianza estaba centrada únicamente en el Padre. Esa misma actitud es la que el Espíritu Santo quiere formar en cada creyente que ha sido separado para algo mayor, porque quien depende emocionalmente de los hombres no podrá resistir cuando la crítica, la burla o el rechazo lleguen y llegarán. Pero si estás firmemente arraigado en Dios, no tambalearás. Muchos confunden el deseo de agradar con humildad. Piensan que complacer a todos es un acto de amor, pero la verdadera humildad no consiste en sacrificar tu llamado para que otros no se sientan incómodos. La verdadera humildad es someterte a Dios, aunque eso te cueste la aprobación de los más cercanos. Jesús fue manso y humilde, pero nunca complaciente con lo que era contrario a la voluntad del Padre.
En Mateo 16:23, cuando Pedro intentó disuadirlo de su camino hacia la cruz, Jesús lo confrontó directamente. «Quítate de delante de mí, Satanás». Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo guardes solo para ti. Dale me gusta como una declaración de fe. Comparte este video para que otros corazones puedan recibir esta verdad transformadora. Suscríbete para continuar descubriendo cómo Dios obra en nuestras vidas de maneras profundas e inesperadas. Si este mensaje resonó contigo, deja un comentario diciendo: «Elijo confiar en Dios», como una proclamación ante el cielo de que, sin importar lo que enfrentes, tu corazón permanece firme en su plan perfecto. Nos vemos en el próximo viaje de fe. Que la paz y la gracia de Dios te acompañen siempre. Romper con la necesidad de aprobación también implica enfrentar el miedo al rechazo, un temor que paraliza a muchos en su camino espiritual. Muchas personas no avanzan en su llamado porque temen ser juzgadas o malinterpretadas. Les preocupa que sus decisiones sean cuestionadas por quienes aman, especialmente por su familia. Sin embargo, ese temor es como un gigante que debe caer. Mientras gobierne tu corazón, la obediencia será incompleta, y en el reino de Dios, la obediencia parcial equivale a desobediencia. El llamado de Dios no busca que te acomodes, busca que te transformes. Y esa transformación suele ser dolorosa porque exige dejar atrás la imagen que otros tienen de ti. Significa aceptar que te malinterpreten, que te acusen de haber cambiado o que ya no seas el mismo. Pero lo cierto es que ya no lo eres. Cuando el Espíritu comienza a obrar en ti, lo viejo muere y lo nuevo emerge. Colosenses 3:23 ofrece una clave poderosa para vivir en libertad. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres. Este principio nos libera del peso de las opiniones humanas. Cuando vives para Dios, ya no te paralizan las críticas, ni dependes de reconocimientos externos para mantenerte firme. Trabajas, sirves y obedeces, no porque otros estén observando, sino porque sabes que Dios está contigo. Y eso basta. Esa libertad marca la diferencia entre alguien que simplemente sobrevive bajo las expectativas familiares y alguien que camina con propósito, incluso sin el aplauso de su entorno. El proceso puede ser doloroso, porque duele decepcionar a quienes amamos. Duele que no comprendan nuestro corazón o que cuestionen nuestras decisiones. Pero ese dolor es parte del precio que se paga por seguir a Dios. Lucas 14:26 lo expresa con palabras fuertes pero claras. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No se trata de odiar, sino de establecer prioridades espirituales. Significa poner a Dios por encima de todo, amarle tanto que ningún otro vínculo, por más precioso que sea, ocupe su lugar. Y cuando Él está en el centro, todo lo demás encuentra su sitio correcto. A menudo, la mayor resistencia no proviene del mundo, sino de la familia. Te conocen desde niño, tienen un molde de quién eras antes, y les cuesta comprender que Dios está haciendo algo nuevo en ti. En lugar de celebrar tu proceso, pueden confrontarlo. En lugar de animarte, pueden intentar limitarte. Pero tú no estás obligado a vivir dentro de sus expectativas. Tu llamado es más alto. Tu misión es eterna. Mientras esperes que otros lo entiendan, no avanzarás. A veces, Dios permite ese desacuerdo familiar precisamente para afirmarte, para llevarte a decidir a quién vas a agradar, a quién vas a servir y a quién vas a escuchar. Porque no puedes servir a dos señores ni caminar hacia lo nuevo si sigues atado a lo que esperan de ti. En 1 Pedro 2:9 se nos recuerda: «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios. Esa es tu verdadera identidad. No eres lo que tu familia dice que eres, ni lo que tus amigos piensan, ni lo que la sociedad espera. Eres un escogido, un llamado, un apartado. Vivir como tal implica renunciar a muchas cosas, incluso a la necesidad de ser entendido. La fe no siempre se explica, se vive, se obedece, se manifiesta en decisiones que a veces parecen locura para el mundo, pero que son sabiduría en el reino de Dios. Por eso, si hoy te encuentras en un punto donde sientes que nadie te entiende, que te han juzgado o cuestionado tu entrega, no te detengas, no te defiendas, ni expliques más de lo necesario, solo sigue adelante. Dios sabe, Dios ve, Dios confirma. Llegará un día en que aquellos que hoy no comprenden verán el fruto de tu fidelidad y no podrán negarlo. La obra que Dios hace en secreto siempre se manifiesta en público, pero solo si perseveras, si no te dejas intimidar y si no retrocedes por miedo a no ser aprobado. La dependencia emocional es una cárcel invisible, pero la palabra de Dios es la llave que abre las puertas. Hoy esa llave ha sido puesta en tus manos. Ahora te toca usarla. Rompe con la necesidad de agradar, suelta el peso de la validación humana y comienza a caminar en libertad. Porque cuando ya no necesitas la aprobación de nadie, estás listo para recibir toda la afirmación del cielo. Uno de los vacíos más profundos que enfrenta el ser humano cuando empieza a caminar solo, incluso sin el respaldo de su familia, es el vacío de identidad. Durante años, muchas personas construyen su percepción de sí mismas basada en lo que otros dicen que son. Desde niños, absorbemos etiquetas, cumplimos roles asignados y adoptamos comportamientos que aseguran afecto o aceptación. Pero cuando llega el momento de caminar sin ese entorno, todo lo que parecía darnos sentido comienza a desmoronarse. Surge entonces una pregunta que atraviesa el alma como una espada. ¿Quién soy yo realmente si ya no tengo a nadie que me lo diga? Esa pregunta no es una crisis, es una oportunidad. Solo cuando todas las voces externas se silencian, comienza a hablar la única voz que revela la verdad. En Isaías 43:1, Dios declara con autoridad: «No temas, porque yo te redimí. Te puse, nombre mío eres tú». Aquí no solo se reafirma la identidad, sino también la pertenencia. Ya no eres propiedad emocional de una familia, ni la sombra de lo que otros proyectaron sobre ti. Eres de Dios. Y esa realidad es suficiente para reconstruir completamente tu percepción de ti mismo. Muchas veces, la familia establece un marco tan fuerte sobre nuestra identidad que cuesta distinguir lo que viene de Dios y lo que ha sido aprendido por imitación o necesidad. Aprendemos a complacer, a encajar, a mantener la paz e incluso a apagar nuestros sueños para no romper las estructuras familiares. Pero cuando el Espíritu Santo comienza a separar tu camino, lo primero que hace es confrontar la raíz de tu identidad, porque no puedes avanzar en el propósito si no sabes quién eres, y no puedes saber quién eres si aún estás atado a las definiciones del pasado. Segunda de Corintios 5:17 lo expresa con claridad irrebatible, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esa nueva criatura no puede seguir viviendo con nombres viejos, etiquetas antiguas o roles prestados. El llamado de Dios no te mejora, te transforma. Y esa transformación implica dejar de buscar afuera lo que solo puedes encontrar adentro. En 1900, tu relación con el Creador. Cuando todo a tu alrededor desaparece, cuando nadie responde, cuando la familia no entiende y los amigos se van, tienes la oportunidad de mirar hacia adentro y descubrir que la esencia de lo que eres no depende de ninguna mirada humana. Efesios 2:10.
revela el diseño original de Dios para ti, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eres su obra, su diseño, su intención. No un accidente, no un reflejo de otros, no un eco de tus padres. Eres hechura suya. La identidad que nace de Dios no se basa en lo que haces, en tu apellido o en tu reputación. No se edifica en tu pasado ni en tu rol familiar, ni en las heridas que recibiste. Se fundamenta en lo que Dios dice de ti, y eso nunca cambia. Aunque te rechacen, aunque te malinterpreten, aunque te excluyan, su palabra permanece. En Jeremías 1:5 se establece una verdad eterna. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Dios no solo te conocía, te había separado, no para que vivas dependiendo de relaciones humanas, sino para que camines con identidad firme. Caminar sin nadie, incluso sin familia, no significa estar vacío, significa estar en proceso de revelación, porque la verdadera identidad no se recibe por tradición, se descubre en comunión. Y esa comunión a veces solo se vuelve profunda cuando no hay más interferencias, cuando nadie más habla, cuando nadie más te define, cuando nadie más te sostiene. En ese silencio, la voz de Dios se hace audible, y esa voz no te confunde, no te culpa, no te exige ser lo que otros esperan, te llama por tu nombre y te invita a ser quien realmente eres. Esa voz no solo te guía, sino que también te afirma, te redime y te revela quién eres en lo más profundo de tu ser. Te muestra no solo quién eres ahora, sino también el potencial de lo que puedes llegar a ser cuando permites que Dios te moldee completamente. Jesús mismo transitó este camino. En Mateo 3:17, justo después de su bautismo, se escuchó una voz desde el cielo que declaraba: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Antes de realizar milagros, antes de predicar el Evangelio, incluso antes de enfrentar la cruz, lo primero que recibió fue una afirmación celestial de su identidad. Esta no estaba basada en sus obras o logros, sino en su relación con el Padre. Él era el Hijo, y eso bastaba. Esa afirmación divina fue el ancla que lo sostuvo en cada momento de rechazo, traición e incomprensión. Jesús nunca buscó validación en las opiniones humanas porque sabía perfectamente quién era. Su valor no dependía de los aplausos de la multitud ni del silencio de quienes lo abandonaron. Estaba firmemente arraigado en el cielo, no en la tierra. Del mismo modo, Dios quiere afirmarte hoy, no por tus logros, no por tu apariencia ni por tu pasado, sino por lo que ya eres en Él. Dios no espera que ganes su aprobación mediante tus esfuerzos o sacrificios. Desde el principio, Él te ha conocido y te ha llamado por nombre. Tu valor no está en lo que haces, sino en lo que Él ha hecho en ti. Cuando entiendes esto, comienzas a caminar con una seguridad que no puede ser sacudida por las críticas, los juicios o el abandono de otros. Tienes un Padre Celestial cuya voz resuena sobre cualquier otra, una voz que te recuerda constantemente: tú eres mío, te he redimido, te he llamado por tu nombre. En momentos donde sientas que todo a tu alrededor se desmorona, recuerda que esa afirmación divina sigue siendo válida. No importa cuántas veces te hayan dicho que no eres suficiente, que no encajas o que no perteneces, la voz del Creador siempre prevalece sobre cualquier otra. Es una voz que no solo restaura tu identidad, sino que también te capacita para enfrentar cualquier circunstancia con la certeza de que eres profundamente amado y aceptado tal como eres. Así como Jesús vivió anclado en su identidad como Hijo amado, tú también puedes vivir anclado en la verdad de quién eres ante Dios. Esto no significa que estarás exento de dificultades o rechazos, pero sí significa que tendrás una base inquebrantable cuando enfrentes esos desafíos.
Porque mientras el mundo cambia y las personas te fallan, el amor y la afirmación de Dios permanecen inalterables. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo guardes solo para ti. Dale me gusta como una declaración de fe. Comparte este video para que llegue a otros corazones que necesitan escuchar esta verdad transformadora. Suscríbete para continuar descubriendo cómo Dios obra en nuestras vidas de maneras profundas e inesperadas. Si este mensaje resonó contigo, deja un comentario diciendo, elijo confiar en Dios, como una proclamación ante el cielo de que, sin importar lo que enfrentes, tu corazón permanece firme en su plan perfecto. Nos vemos en el próximo viaje de fe. Que la paz y la gracia de Dios te acompañen siempre.